Buenas tardes. Don Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Diputada Karine Niño, presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales. Señor César Salazar, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Señora Irma Segunda Maya, presidenta del Parlacén. Señor presidente del Colegio de Abogados, don Juan Luis León Blanco. Profesores, profesoras, invitados especiales, público en general. He titulado mi intervención Origen, Formación y Desarrollo del Ideario Comunitario de un Jurista Centroamericano. Entre las conquistas napoleónicas y los ideales integracionistas de Simón Bolívar, un humilde agricultor y comerciante costarricense luchó con su amada esposa, costurera y ama de casa, por ver crecer a sus 8 hijos e hijas comunes, con la ilusión y el anhelo de que algún día estos pudieran tener una vida digna y crecer como personas. Entre las congojas de la pobreza, los vicios de aquel idealista y las crisis cotidianas, esos 8 hijos e hijas crecieron unidos con sentimientos compartidos, ideales comunes, principios y valores arraigados en el seno de una familia numerosa. Se afianzaron en la educación para unirse cada vez más, para integrarse y ser mejores personas, realizando todo tipo de trabajos en el campo y en la ciudad para llevar el sustento. Solo el esfuerzo, hermandad y solidaridad entre unos y otros permitirían ser personas de bien, comprometidas con la justicia social y el bien común. El Estado costarricense, como Estado social y democrático de derecho, nos otorgó la oportunidad de cursar la educación primaria y secundaria y acceder a la universidad en forma gratuita. Ello nos permitió hacer estudios universitarios. Desperté de un sueño ideal y al amanecer ya era abogado con muchas inquietudes vocacionales por lo agrario y lo comunitario. En 1989, hace 30 años, el profesor Julio Jurado, actual Procurador General de la República, nos enseñaba en su clase de posgrado la política agrícola común europea y el protocolo de granos básicos centroamericano. El texto con el que enseñaba era el de Derecho Comunitario Centroamericano del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos y Sociales de 1968. Uno de los libros más importantes para la enseñanza de esa disciplina, en cuya elaboración participó José Miguel Alfaro Rodríguez, que en paz descanse, expresidente de la República. Pionero costarricense entre 1967 y 1968, texto con el cual impartía su cátedra libre de Derecho Comunitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica hasta 1998. Mi inquietud fue más allá cuando se presentó la oportunidad de realizar estudios europeos. Don Julio Jurado me orientó en el diseño de un proyecto de investigación dirigido a 2 fines: comprender el proceso de integración europeo y centroamericano y formular una propuesta de política agrícola común para la región. Como estudiante de doctorado y docente universitario, no podía dejar de pensar en la necesidad de enseñar la disciplina en Costa Rica, pero para eso había que reescribirla y proyectar a futuro. Y la única forma de hacerlo apropiadamente sería conociendo de una manera más o menos profunda los formantes del derecho comunitario en Europa y en Centroamérica, sin despreciar otras experiencias integracionistas como la Comunidad Andina y el Mercosur. Con la escuela y doctrina europea no hubo mayor problema, era abundante. Allá conocí a juristas de derecho internacional como Andrea de Guthrie y de derecho comunitario como Marcello Di Filippo. Frecuenté sus lecciones. Tuve la posibilidad de visitar en Bruselas, en Bélgica, las instituciones más importantes de la Unión Europea, entre ellas el Parlamento, la Comisión y el Consejo, para comprender su funcionamiento
y en ese recorrido me orientó mi excompañero de la universidad, Michel Chartier, quien se desempeñaba como ministro consejero. Por otra parte, me vi en la obligación de estudiar la abundante doctrina, jurisprudencia comunitaria y tratados constitutivos de las comunidades europeas y su proceso de transformación hacia la Unión Europea, así como muchas normas derivadas como las directivas y reglamentos comunitarios. Sacaba provecho de todos los cursos de verano que impartía la Comisión Europea a abogados y abogadas para aprender sobre el derecho comunitario y las políticas comunes. Mucho antes de viajar a Europa, había tenido la oportunidad de conocer a especialistas centroamericanos como Orlando Guerrero, secretario general de la Corte, y Jorge Yamatei Avilés, primer presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, con quienes había compartido en diversos seminarios entre 1996 y 1998 en Managua. Ellos, a la postre, serían los invitados en mi tribunal examinador de tesis doctoral en enero del 2003. El trienio doctoral me permitió realizar pasantías en el 2001 con estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la Escuela Italiana a las instituciones regionales del SICA, en especial al Parlacén, a la Secretaría General del Sistema, a la Secretaría de Integración Económica, al Consejo Agropecuario Centroamericano. En cada lugar que visitábamos procurábamos conversar con magistrados, diputados, ministros, asesores de los países miembros del SICA que no creían o del todo desconocían de la existencia de un derecho comunitario. Además, realicé una instancia de investigación en la Corte Centroamericana de Justicia en el 2002, donde estudié los principios del derecho comunitario derivados de la jurisprudencia de la nueva Corte. Cada vez era más fuerte la convicción y la imperiosa necesidad de escribir, enseñar y difundir la nueva disciplina. Mis profesores europeos, Andrea de Guttry y Alfredo Massart, no estaban convencidos de la idea de escribir sobre un tema que para ellos podía ser muy trivial, el derecho comunitario. Máxime que el primero, de Guttry, había realizado en Guatemala un estudio profundo de los instrumentos jurídicos del SICA con la Universidad Landívar, donde impartía el programa de posgrado en integración regional. Él consideraba que nuestro proceso de integración tenía como gran debilidad institucional el método intergubernamental y por ende carecía de método comunitario. Tenía que demostrarle lo contrario, es decir, nadar contracorriente. Solo logré, después de escribir por más de un año, la comparación jurídica entre el proceso de integración europeo y el centroamericano, para luego, después de otro año más de estudio, comprender el proceso de formación normativa de las políticas comunes, en particular de la política agrícola común y su importancia para la región centroamericana. El ideario comunitario no podía construirse de la noche a la mañana y mucho menos en una parcela aislada entre fronteras. De ideales individualistas había que pasar a sueños integracionistas para forjar un futuro mejor para nuestra región centroamericana. La aspiración de enseñar, publicar y debatir requirió de la confluencia de una serie de factores que permitió generar una gran familia académica, es decir, una verdadera escuela, que podría llamarse la Escuela Moderna del Derecho Comunitario Centroamericano. Para ello, debía alcanzarse la solidez de un sistema normativo, la enseñanza autónoma del derecho comunitario, su construcción científica como disciplina y la consolidación jurisprudencial. Todo lo anterior teniendo presente que el derecho comunitario centroamericano debía tener un alcance regional y una afluencia o una confluencia interdisciplinaria. En la mitad del año 2000 se dan en nuestra región una serie de encuentros académicos auspiciados o provenientes de muchos frentes comunes. La institucionalidad regional, con un fuerte apoyo de la Unión Europea, de PAIRCA I y PAIRCA II, organiza una gran cantidad de eventos académicos promoviendo el fortalecimiento de la integración
regional y la formación de políticas comunes. Las universidades de cada país promueven la creación de programas de especialidades, posgrados, así como institutos y centros de estudios, como el CIPEI del profesor Orlando Mejía en León de Nicaragua. Se generó una gran familia académica con ideales y metas comunes. En Derecho puedo citar a Héctor Roano de Guatemala, a César Salazar y Manuel Lemus en El Salvador, a Orlando Mejía en Nicaragua, a Belén Olmos en España, a Daniel Perotti en Argentina, a José Miguel Alfaro y a José Luis Molina Quesada, padres del derecho comunitario costarricense, a los cuales se fueron luego sumando decenas de discípulos, pero también se sumó el esfuerzo de muchas personas de otras especialidades. En Costa Rica, la Universidad Nacional había establecido un programa de posgrado en temas de integración, con el apoyo de Jaime Delgado y Olga Sánchez, entre otros. Hay que destacar el esfuerzo de Max Saures, Dunia Marín, Willy Soto, Alexander López, Gerald Solano, entre otros. La Universidad Estatal a Distancia promovió la maestría en estudios europeos e integración bajo la coordinación de don Arnoldo Rubio y Nuria Leitón. La Universidad de Costa Rica fundó la maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos con docentes de nuevo cuño y profesores invitados internacionales. Los gérmenes de la sistematización normativa del derecho comunitario, de todos los instrumentos jurídicos originarios y derivados de la ODECA y del SICA, se pueden ver como ejemplo en la obra El proceso de integración regional centroamericana, publicada en 2 tomos, realizada por Andrea de Guthrie en 1992 y publicada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Fue el producto del programa de posgrado de integración regional bajo los auspicios del gobierno de Italia y de las comunidades europeas. Posteriormente, esa sistematización normativa es continuada por César Salazar en la obra Instrumentos Jurídicos del SICA, de varias ediciones, 2011, 2013, que son una clara muestra de la autonomía normativa del sistema que se ve consolidada en su posterior publicación sobre el Protocolo de Tegucigalpa, Tratado Marco del Sistema de Integración Centroamericana, del 2015. Si nos referimos al aporte académico de la escuela moderna a la construcción del derecho comunitario centroamericano como ciencia jurídica en Costa Rica, hay que recordar y mencionar una obra que marcó la impronta, Integración Regional y Derecho Comunitario Centroamericano, que presentamos en la Facultad de Derecho del 2004. Y desde las ciencias políticas, la obra Construcciones Supranacionales e Integración Regional Latinoamericana del 2009 de Jaime Delgado Rojas. Porque no es posible hablar de derecho comunitario sin romper el paradigma de la soberanía clásica a través de la supranacionalidad. Pero no debemos dejar de citar al menos obras que traían una orientación común, como por ejemplo Derecho Comunitario Comparado, Unión Europea, Centroamérica, publicado conjuntamente por el programa PAIRCA y la Corte Centroamericana de Justicia en el año 2003. Los diversos seminarios y congresos organizados por el SICA con el apoyo de PAIRCA 1 y 2 y la Corte Centroamericana de Justicia para promover el conocimiento de los instrumentos jurídicos del SICA y la consulta prejudicial a fin de dinamizar la justicia comunitaria, propiciaron el encuentro de ese gran grupo de integracionistas en plena gestación de la primera promoción de la maestría de Derecho Comunitario y Derechos Humanos de la región. Una serie de encuentros seminariales en Panamá, Guatemala y Nicaragua provocaron una feliz confluencia y coincidencia de ideas centroamericanas para afianzar el derecho comunitario. Por ende, conjuntando la experiencia institucional de César Salazar, en aquel entonces asesor jurídico del SICA, y la experiencia científica y jurisdiccional del suscrito como docente y juez, nos propusimos la publicación del Manual de Derecho Comunitario Centroamericano, el cual sería adoptado por la Corte Centroamericana de Justicia. El manual fue presentado oficialmente en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
por don Luis Paulino Mora Mora, que en paz descanse, en noviembre del 2009, junto a la histórica obra de Carlos José Gutiérrez sobre la Corte de Cartago de 1907. En el 2009 se realizó el primer seminario sobre integración y derecho comunitario. El mismo coincidió deliberadamente con la publicación en homenaje a don José Luis Molina Quesada, denominado Derecho Internacional, Derecho Comunitario y Derechos Humanos, presentado en la Facultad de Derecho en septiembre del 2009. En ese mismo año, el Consejo Nacional de Rectores había aprobado el programa de la maestría, siendo sus fundadores José Luis Molina Quesada, José Miguel Alfaro Rodríguez y quienes habla, contando con el apoyo del decano de la Facultad de Derecho, Rafael González Bayar. Una de las discusiones más importantes cuando se elaboró la propuesta fue si llamarla derecho de integración o derecho comunitario, imperando esta última tesis, pero además la visión humanista del derecho comunitario en los derechos humanos que marcarían las futuras iniciativas nacionales. En el 2011 se organizó el segundo seminario el 27 de octubre en la sede de la Universidad Nacional en Heredia y el 3 de noviembre en la sede de la Universidad de Costa Rica en San José, con el apoyo del SICA, de CIECA, de la Corte Centroamericana y del programa PAIRCA II. Siendo el programa de maestría de Derecho Comunitario y Derechos Humanos el primer programa bimodal virtual, era necesaria la creación de su página web, donde se visualizara no solamente el programa científico de los cursos, sino además un aula para el intercambio académico, noticias informativas relevantes y por supuesto no podía faltar una revista digital, la cual es coordinada por el profesor Max Fernández López y que se denominaría Revista de Derecho Comunitario, Internacional y de Derechos Humanos, que nació en el 2012. Para ese año y el 2013, el programa comenzaría a dar sus primeros frutos y graduados con honores. Con ello se forjó la idea de dar continuidad a la materia e, inspirados en los libros rojos sobre integración de la Fundación Jean Monnet pour l'Europe, se pensó en una colección universitaria centroamericana dedicada a publicar, promover y difundir el pensamiento jurídico afianzado en el lema Integración Regional y Derecho Comunitario bajo el apoyo de la Editorial Jurídica Continental. Entonces, en el 2013, se comienza a publicar la colección de libros rojos, Constitución y Derecho Comunitario de Marvin Vargas, Integración Regional y Legitimidad Democrática de Luis Ricardo Rodríguez, el Sistema de Integración Centroamericana, un orden sistémico en memoria del profesor José Miguel Alfaro Rodríguez, y ese mismo año se publicaría la segunda edición del Manual de Derecho Comunitario Centroamericano, que se reprodujo por parte de la Secretaría General del SICA en formato digital para la enseñanza de la disciplina y para construir cursos virtuales dirigidos a jueces y juezas de todo Centroamérica. Concomitantemente se celebra el tercer Seminario Internacional sobre Integración Centroamericana y Derecho Comunitario en memoria al maestro José Miguel Alfaro Rodríguez del 16 al 18 de septiembre del 2013. Dedicamos ese volumen 3 de los libros al ideario comunitario del maestro, sus amigos y sus discípulos. Los ideales integracionistas de profesores de la Universidad Nacional como Willy Soto Acosta y Max Saures Ulloa los llevaron a impulsar la publicación de una obra colectiva de gran relevancia para nuestro entorno denominada Centroamérica, Casa Común e Integración Regional, publicada en enero del 2014. Además, don Max Saures y la exministra de Educación impulsaron el acuerdo ejecutivo para declarar de interés académico por 3 años los seminarios internacionales. Dichosamente, la Asamblea Legislativa albergó el 4º Seminario Internacional en homenaje
al maestro José Luis Molina Quesada del 16 al 18 de septiembre del 2015, donde se le entregó un merecido reconocimiento como expresidente de la Asamblea Legislativa al haber impulsado la reforma constitucional del 31 de mayo de 1968, a la cual ya han hecho referencia. En ese seminario, los académicos firmamos la así llamada Declaración de Heredia, documento sumamente valioso donde se exhortaba a los supremos poderes del Estado a debatir sobre la importancia del ingreso de Costa Rica a la Corte Centroamericana de Justicia, dados los antecedentes jurisprudenciales emanados de la propia Sala Constitucional. En el mismo año, la colección de libros rojos publicó la obra jurídica sobre derechos fundamentales en América Latina, del profesor Heider Miranda, director de la maestría. Posteriormente se publicaría el libro Derecho y Doctrina Judicial Comunitaria, que presentaremos en su tercera edición mañana. En el quinto seminario internacional hay que destacar en la organización del mismo la sumatoria cada vez mayor de la institucionalidad regional, entre ellas la participación del SICA, la Secretaría de Integración Económica, la Corporación Centroamericana de Servicios de la Navegación Aeronáutica, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia. Se impulsó la publicación y actualización de libros sobre Derecho y Doctrina Judicial Comunitaria con el apoyo de COSESNA y con miras a difundirlo en todos los países de la región a través de sus diferentes instancias e instituciones. Además, se firmó la Declaración de Zapote por parte de los académicos que respondió a la sentida necesidad de promover una Carta de Derechos Fundamentales para los centroamericanos. Con ocasión de este sexto Seminario Internacional sobre Integración y Derecho Comunitario, luego de la celebración del Día de la Pachamama, el 1 de agosto, y de la Virgen de los Ángeles, el 2 de agosto, podríamos asegurar, sin temor a equivocarnos, que aquel ideal comunitario se sigue realizando. El futuro de Centroamérica está en nuestras manos, en nuestras ideas, en nuestro esfuerzo. Tenemos suficientes motivos para seguir creyendo en la integración, máxima en tiempos de crisis como los que estamos viviendo. En poco más de 10 años, la Escuela del Derecho Comunitario Centroamericano ha mostrado que con esfuerzo y dedicación podemos construir nuestra casa común. Tenemos ciencia jurídica, teoría del derecho comunitario, una institucionalidad regional frondosa, políticas e instrumentos jurídicos comunitarios. Nos falta afianzar las bases de la solidaridad y superar las dificultades. Solidaricémonos unos con otros, hermanas y hermanos centroamericanos, para superar las crisis democráticas, la pérdida de valores y esforcémonos por alcanzar una integración bajo el prisma del respeto y tutela de los derechos humanos. La Secretaría General del SICA, con el apoyo de la Unión Europea, el Fondo de España y la Fundación CEDED, conformaron un grupo de expertos ad hoc para la elaboración y la estructura de un tratado único del SICA, para la propuesta de lineamientos para el establecimiento de mecanismos de financiamiento autónomo del sistema. Muchos de los expertos aquí presentes fueron convocados a aportar ideas en arduas sesiones de trabajo entre el 2012 y el 2013. Las bases de dicho tratado fueron publicadas y explicadas por César Salazar en su libro El Protocolo de Tegucigalpa, Tratado Marco del Sistema de la Integración Centroamericana. En esencia, el proyecto recoge el acervo comunitario y la experiencia compartida de académicos y funcionarios del más alto nivel para promover la reconstrucción normativa e institucional del SICA y comenzar a consolidar la comunidad centroamericana con naturaleza jurídica comunitaria, fundamentado en el orden democrático, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la tutela y respeto a los derechos fundamentales, la justicia social,
la solidaridad y fraternidad regional, la paz y el desarrollo sostenible. Se sugiere la implementación en cada país de una política de integración como política de Estado. Entre los objetivos y fines del proceso se incorpora la promoción de la cultura de integración y la identidad centroamericana. Además, se sugiere un capítulo de principios y valores que recoja, entre otras cosas, el patrimonio constitucional centroamericano y se busque el respeto como principios institucionales, el de atribución de competencia, la legalidad comunitaria, los de proporcionalidad y subsidiariedad, el equilibrio institucional, la seguridad jurídica, la responsabilidad administrativa comunitaria de los estados y las instituciones regionales frente a los ciudadanos. Para la tutela efectiva, al igual que se sugirió en el 5º Seminario Internacional, se recomendó incorporar un capítulo de derechos fundamentales de los centroamericanos. En fin, el ideario comunitario busca afianzar la conciencia centroamericana a través de una identidad comunitaria, la hermandad, la solidaridad entre estados, instituciones, entes y personas para alcanzar el bien común profundizando las políticas comunitarias. El respeto a la comunidad de derecho en condiciones de reciprocidad, el fortalecimiento de la justicia regional y la humanización de la integración, la pacificación, la desmilitarización y neutralidad regional. En fin, la simplificación normativa mediante un tratado único con una institucionalidad plena y una sostenibilidad financiera común. Para finalizar, voy a terminar con esta reflexión, que es la lectura de un fragmento del discurso de inauguración de la Conferencia de Washington de 1907 del señor Elliot Roth, secretario de Estado de Estados Unidos, que inspiró el Tratado de Washington de 1907 y que diera origen a la postre a la Corte de Justicia Centroamericana, más conocida como Corte de Cartago. Abro comillas. De hecho, sois un pueblo, un solo pueblo. Vuestra ciudadanía es permutable. Vuestra raza, vuestra religión, vuestras costumbres, vuestras leyes, vuestro linaje, vuestra consanguinidad y vínculos, vuestras relaciones sociales, vuestra simpatía, vuestras aspiraciones y vuestra esperanza en el porvenir son los mismos. Únicamente la ambición de algunos individuos a quienes les importan más sus miras egoístas que el bienestar de su país pueden impedir que los pueblos de los estados centroamericanos vivan juntos en paz y armonía. Muchas gracias.